Saludos estimados estudiantes, soy el profesor Marcelo Lescano y en este video quiero mostrarles cómo determinar el valor de verdad de una proposición compuesta. En primer lugar quiero contarles que los grandes pensadores de la lógica ya establecieron procedimientos que permiten simplificar el proceso. Nosotros nos limitaremos únicamente a aplicarlos y no a profundizar en los mismos. Entonces lo que vamos a hacer será analizar algunas proposiciones compuestas, transformarlas a sus correspondientes fórmulas proposicionales y luego estas fórmulas proposicionales las analizaremos utilizando tablas de verdad. Bueno, veamos entonces la siguiente proposición compuesta por dos proposiciones simples. Hoy llegaré temprano y cocinaré. Hoy llegaré temprano es la primera proposición simple que aparece y vamos a denotarla con la variable lógica P. Cocinaré es la segunda proposición simple y vamos a denotarla con Q. Este conectivo gramatical I se corresponde con el conectivo lógico conjunción. Entonces la fórmula proposicional correspondiente es la siguiente y se lee P y Q. A continuación trazamos algunas líneas verticales separando variables lógicas y conectivos lógicos y una horizontal para ir dándole forma a la tabla de verdad que nos va a permitir determinar el valor de verdad de la proposición en estudio o de la fórmula proposicional. A continuación vamos a cargar en la columna correspondiente a P los posibles valores de verdad que puede adoptar esta proposición y eso lo vamos a hacer en combinación con los posibles valores de verdad de Q y vamos a ubicarlos en esta columna. Pero previamente debemos determinar cuántas combinaciones son posibles. Entonces eso lo vamos a hacer con la siguiente formulita: 2 elevado a la n, donde n es el número de variables que aparecen en la proposición. En este caso son 2, P y Q. Entonces la fórmula queda 2 elevado a la 2 es igual a 4. Quiere decir que hay 4 posibilidades de combinación entre los valores de verdad de P y de Q. Es decir que en la tabla de verdad tendremos 4 renglones. Y quiero que se fijen en la forma en que vamos a cargar los datos, que para sintetizar, como habíamos dicho al principio del video, tienen que hacerlo siempre de esta manera. Cuando cargamos P, en primer lugar va a ser verdadero, verdadero, falso, falso. Y cuando cargamos los datos de Q, los valores de verdad de Q va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Siempre manteniendo la alineación horizontal para que no se mezclen los datos. A continuación vamos a determinar para cada una de las combinaciones que tenemos el valor de verdad del conectivo lógico conjunción. Y eso lo vamos a hacer teniendo en cuenta estos valores de referencia que tenemos aquí anotados, que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar el valor de verdad de una proposición compuesta o de una fórmula proposicional. En este caso, el conectivo presente es la conjunción, y sabemos, acá nos dice que la conjunción es verdadera cuando las dos proposiciones que se combinan son verdaderas. Entonces nosotros vamos a buscar esa situación en la tabla de verdad. En esta primera combinación sucede lo que nos dice la tabla. Entonces los dos son verdaderos, entonces la conjunción es verdadera. Pero no se da ni acá, ni acá, ni acá. Por consiguiente, todas estas otras situaciones dan valor de verdad falso. Y de esta manera, de forma sencilla, determinamos la columna resultado que nos permite visualizar los posibles valores de verdad de la fórmula proposicional bajo estudio. Digo los posibles valores de verdad porque sabemos que una proposición no puede ser verdadera o puede ser falsa, pero no las dos cosas a la vez. Entonces, puede darse una de estas situaciones y no todas juntas a la vez. Veamos ahora un ejemplo donde aparecen 3 proposiciones simples. Hoy llegaré temprano y cocinaré hamburguesas o chuletas. Hoy llegaré temprano es la primera proposición que aparece. Vamos a denotarla con la variable lógica P. Cocinaré hamburguesas es la segunda, vamos a denotarla con Q. Y chuletas es la tercera y vamos a denotarla con R. Además vemos la presencia del conectivo gramatical I, que se corresponde con el conectivo lógico conjunción, que se simboliza así. Y aparece también el conectivo gramatical O, pero siempre tenemos que diferenciarlo entre el O excluyente y el O incluyente. En este caso se trata de un O excluyente. ¿Por qué? Porque cocinará hamburguesas o chuletas.
una opción excluye a la otra. Entonces por eso este O es un O excluyente y este se corresponde con el conectivo lógico diferencia simétrica o disyunción exclusiva. Entonces la fórmula proposicional que se corresponde con esta proposición en cuestión es la siguiente. Y se lee P y Q o R. Pero tenemos que analizar un poquito el sentido de la proposición y si lo hacemos vamos a ver que luego de llegar temprano cocinará esto o esto. O sea que estas dos proposiciones están relacionadas entre sí y vamos a indicar eso utilizando un paréntesis. Luego de llegar temprano hará esto o esto. Entonces ahí sería P, I, Q o R. A continuación vamos a trazar algunas líneas verticales para separar variables lógicas de conectivos lógicos y entonces vamos a darle forma a la tabla de verdad que nos permitirá determinar el valor de verdad de la proposición compuesta. Bueno, a continuación vamos a proceder a cargar los posibles valores de verdad de P en esta columna, en combinación con los posibles valores de verdad de Q en esta columna, y con los posibles valores de verdad de R en esta columna. Pero previamente debemos determinar cuántas posibilidades de combinación existen, y eso lo vamos a hacer con la formulita 2 a la n, donde n es el número de variables que aparecen en la fórmula proposicional, que son P, Q y R son 3 variables en este caso. Entonces 2 elevado a la 3 es igual a 8. Quiere decir que hay 8 posibilidades de combinación entre los valores de verdad de P, Q y R. Es decir que la tabla de verdad va a tener 8 renglones. Quiero que prestemos atención en la forma en que voy a cargar los datos, ¿sí? Porque esto debe hacerse de esta manera cada vez que haya 3 variables. En primer lugar vamos a cargar los posibles valores de verdad de P. Recordemos que en el ejemplo anterior habían 4 posibilidades de combinación y en este caso es el doble. Si en el ejemplo anterior cargábamos los valores de verdad de P como verdadero, verdadero, falso, falso, entonces en esta situación, en este caso va a ser verdadero, 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 verdadero. 4 verdaderos y 4 falsos. Falso, 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 falso. Si en el caso anterior cargábamos los posibles valores de verdad de Q como verdadero, falso, acá se duplica, entonces va a ser verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Prestar atención de mantener la alineación horizontal para que no se mezclen los datos. Y en el caso de R, que no aparecía en el ejemplo anterior, vamos a cargar los posibles valores de verdad en forma intercalada. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. A continuación vamos a proceder a determinar el valor de verdad de los conectivos lógicos que aparecen, pero en este caso, como hay varios conectivos lógicos, debemos tener en cuenta siempre que existe un orden de prioridad entre los mismos. En este caso, primero vamos a determinar el valor de verdad de la diferencia simétrica que se encuentra dentro del paréntesis. Una vez que determinamos el valor de verdad de este conectivo, vamos a determinar el valor de verdad de la conjunción. Entonces, vamos pues entonces a completar esta columna. Pero tenemos que tener en cuenta siempre entonces este apartado que tenemos acá donde tenemos nuestros valores de referencia. ¿Qué sabemos de la diferencia simétrica? Que la diferencia simétrica es verdadera cuando dice el valor de verdad de P es diferente al valor de verdad de Q. En este caso no son P y Q, sino que son Q y R. Se refiere a que las dos proposiciones que se combinan deben tener valores de verdad diferentes. Entonces veamos en qué situación se da eso. Aquí son iguales, aquí son diferentes. Entonces este caso resulta verdadero. Aquí también. Entonces esto es verdadero. Acá son iguales, acá también son iguales, acá son diferentes, entonces esto es verdadero. Acá también son diferentes, entonces esto es verdadero. Y las proposiciones tienen el mismo valor.
de verdad. Entonces, el resto de las situaciones en las cuales no sucede lo que dice aquí, resulta falso. Como ven, es simple el procedimiento. Bueno, una vez que tenemos el resultado de esta columna, vamos a utilizar esta columna juntamente con esta, que todavía no ocupamos, para determinar el valor de verdad de la conjunción. Entonces, ¿qué sabemos de la conjunción? La conjunción es verdadera cuando las dos proposiciones que se combinan son verdaderas. Entonces, veamos en qué caso se da eso. Aquí no, aquí se da. Entonces, esto es verdadero. Aquí también. Esto es verdadero. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Y aquí no. Entonces, en ningún otro caso se da lo que nos dice el valor de referencia. Entonces, todas las otras situaciones resultan falsas. Y de este modo determinamos el valor de verdad de la conjunción. Fíjense que esta columna nos arroja o nos brinda las posibilidades en cuanto a los valores de verdad de la fórmula proposicional o de la proposición bajo análisis. Pero tengamos en cuenta que no se pueden dar todos estos valores juntos a la vez, porque una proposición o es verdadera o es falsa, pero no ambas cosas a la vez.